ejecución en vía de premio, en principio sin garantía real, luego con garantía real dijimos especialmente de hipoteca, y hablamos sobre la ejecución de las garantías mobiliarias. No sé si hasta algo de todo esto alguien tiene alguna duda. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de la liquidación. La liquidación es algo que puede ocurrir en casi cualquier proceso. En los procesos de ejecución es una fase que normalmente es necesaria, ¿no? Por alguna razón el procedimiento termine antes de llegar a su fin, porque el ejecutado paga o el ejecutante desiste o alguna otra causal excepcional del proceso. Pero digamos que en circunstancias normales siempre habría una liquidación, por lo menos cuando son estas ejecuciones de las que hemos platicado hasta el momento, en las que se busca el pago de una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se busca es el pago de una cantidad de dinero, en muchos casos está sujeta al pago de intereses, y exista una obligación de pagar intereses siempre está sujeta al pago de unas cosas. Entonces es necesaria una liquidación para determinar al final de cuentas exactamente de cuánto era la obligación total y con sus intereses y cosas. Y luego, en otros procesos, pues eventualmente va existiendo esa necesidad también, sobre todo con el tema de las costas. Entonces hay algún par de aspectos ahí que conviene puntualizar en cuanto a la liquidación, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tipos de liquidación tendríamos algún par que considerar. Es una empresa, ¿no? ¿Qué más? Es una empresa. Conocido, ¿no? Tipos de liquidación tendríamos que considerar un par. En principio tenemos la posibilidad de que exista la necesidad de hacer una liquidación solo del capital. Como ustedes hemos hablado, todos los que estuvieron conmigo el semestre pasado, hemos hablado varias veces de este artículo, el artículo 150 de la ley del ordenamiento judicial. Entonces la norma dice que cuando hubiera condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. Eso debería ser la primera opción. Que la sentencia diga, se condena a fulano a pagarle a mengano la cantidad de tanto en concepto de tal cosa. Pero hay ocasiones en que eso no se puede, y entonces el siguiente párrafo da otro par de opciones. Entonces dice, de no ser posible, se establecerá por lo menos, según hubiera sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil Mercantil para la prueba de expertos. Entonces, una posibilidad de liquidación sería, de conformidad con este segundo párrafo del 150, alguna de estas dos: seguir un incidente con posterioridad a la sentencia, o seguir un procedimiento del dictamen de experto para que un experto diga a cuánto es que asciende la obligación. Y estaríamos hablando en esencia del capital que se estuviera reclamando. Luego la otra posibilidad es una liquidación de honorarios, y esta habría que verla en conjunto con la siguiente, que es una posibilidad de una liquidación de costos. Dejando de lado por un momento la de honorarios, la liquidación de costos, como su nombre lo dice, es determinar cuánto ascendieron las costas, cuánto es lo que el obligado a pagarle costas al vencedor le tiene que pagar, atendiendo a la naturaleza del proceso, la cuantía que se hubiera estado reclamando, etcétera, etcétera. Pero además, esa misma liquidación de costas en muchos casos comprende también la liquidación del capital y sobre todo la liquidación de los intereses, especialmente en los procesos de ejecución. Si ustedes ven el artículo 319 del Código, dice que practicado el remate se hace la liquidación de la deuda con sus intereses y las cosas causadas al ejecutante. Entonces, en un solo trámite de liquidación se vería todo eso. Entonces, dependiendo del caso, podría ser solo liquidación de costas. Por ejemplo, lo que se tramitó fue un juicio ordinario, declararon sin lugar la demanda, condenaron al demandante a pagar la costa, y ahora yo como demandado, que resulté vencedor en el proceso, favorecido con el poner en costa, quiero pagar esas costas. Sería una pura liquidación de costas nada más. Podría ser
una liquidación de capital con costes. Si por ejemplo se contrajo una obligación en una escritura pública, no se pactó que no iban a existir intereses y luego hay necesidad de ejecutar esa obligación. La liquidación al final va a abarcar el capital que está determinado y las costas, no hay un tema de intereses ahí. Y si en el mismo caso se hubieran pactado intereses, pues las tres cosas se verían como liquidación. Luego la de honorarios, de lo que se trata es de que el abogado pueda, como el nombre lo dice, cobrar sus honorarios. Lo normal, digamos, es que cuando uno le presta sus servicios profesionales a alguien, se ponga de acuerdo con esa persona en cuanto a cuál va a ser el monto de los honorarios, de qué forma se van a pagar, etc. Entonces, como en cualquier contrato, se supone que lo normal debería ser que esa persona cumpla para con el abogado con el pago de esos honorarios. Pero si eventualmente esa situación no se da, pues el abogado tendría derecho a reclamar el pago de sus honorarios. Entonces está previsto en la ley también un procedimiento de liquidación de sus honorarios. Como la liquidación de costas y la liquidación de honorarios son bastante parecidas, tendríamos en principio que diferenciarlas. Entonces, entre la liquidación de costas y la liquidación de honorarios hay en esencia tres diferencias. Primero, la legitimación activa, es decir, quién puede pedir la liquidación en cada uno de esos casos. La liquidación de costas es algo que pide la parte, por supuesto, favorecida con una condena en costas en contra de la otra. Es decir, es el cliente o el abogado. Podría pedir un abogado solamente que él hubiera sido parte en el proceso, la situación no hubiera sido como abogado, como profesional, sino hubiera sido como parte en el proceso. Pero fuera de eso, la liquidación de costas la promueve la parte, el abogado. Por el otro lado, la liquidación de honorarios la promueve el abogado, no la parte. Entonces ahí ya separamos totalmente una de la otra. Si lo va a pedir la parte, tiene que ser una liquidación de costas. Si lo va a pedir el abogado, tiene que ser una liquidación de honorarios. Luego el siguiente tema es el de la legitimación pasiva. ¿En contra de quién se puede pedir la liquidación? Una liquidación de costas solo se puede pedir en contra de una parte, y es en contra de la parte que esté obligada a reembolsarle costas a la otra. Y entonces, para ver quién estaría obligado al pago de esas costas, tenemos que sintonizarnos primero en el tema de qué tipo de proceso estamos hablando. Cuando es un proceso en el que existe una sentencia o un auto que ponga fin a ese proceso, existe una posibilidad y obligación del juez de pronunciarse respecto a esas cosas. Es decir, tenemos dos normas esencialmente a ese respecto. Primero, el 572 y 573 del Código. 573. El juez, en la sentencia que termine el proceso que ante él se tramite, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las cuotas a favor de la otra parte. Es decir, si estamos hablando de un proceso que terminó por sentencia, en esa sentencia tiene que haber una condena a pago de las costas. Luego existe también una posibilidad, según los dos siguientes artículos, de eximir al vencido del pago de las costas. Entonces dice, cuando hay vencimiento recíproco, es decir, acogieron unas pretensiones de una parte y unas pretensiones de la otra, o se admiten defensas de importancia para el vencido, y cuando es un punto dudoso de derecho, establece ahí la ley los casos en los cuales se puede eximir al vencido del pago de las costas. Y algunos casos en los que no se puede considerar que hay buena fe, cuando hubo necesidad de promover ejecución en contra del obligado o cuando el proceso sigue en su rebeldía. En esos casos no se puede considerar que hay buena fe, por lo tanto es obligatoria la condena en costas. Y luego la otra posibilidad de que exista una condena en costas es en los incidentes. Dice el artículo 576 que en los incidentes las costas se impondrán al vencido en ellos aunque no se solicite, pudiendo pues eximirlos cuando se trata de cuestiones dudosas de derecho. Es el único caso. No operan todos los casos de posibilidad de eximir del pago de las costas que
están para la sentencia, sino aquí únicamente cuando se trata de cuestiones dudosas de derecho. Entonces, en esos dos casos, puede y debe haber un pronunciamiento del juez respecto a las costas, ya sea condenando en costas al actor, condenando en costas al demandado, o indicando expresamente por qué exime que esa condena al pago de costas y no condena a ninguno de los dos. Y luego en los procesos de ejecución siempre hay una liquidación de costas, aun cuando el proceso no termine por auto o por sentencia, especialmente la ejecución en vía de previo, que como vimos en su procedimiento no tiene establecido que alguna vez se llegue a dictar sentencia. Y eventualmente hay un auto, pero no es un auto sobre el fondo del asunto, sino es un auto que se podría pronunciar únicamente en cuanto a las excepciones. Entonces, pero siempre como parte del procedimiento, el artículo 319 del Código establece esa liquidación. Entonces, cuando de conformidad con alguno de estos tres supuestos, sea que existe una condena o pago de costas de sentencia, que existe una condena al pago de costas en un auto que refiere un incidente, o estemos en presencia de un proceso de ejecución, en cualquiera de esos tres supuestos, obviamente la parte favorecida con esa obligación de la otra de pagarle costas puede promover esta liquidación de costas. Obviamente la promovería en contra de la contraparte, la que está obligada a pagar las costas. Por su parte, en la liquidación de honorarios, la posibilidad, o mejor dicho, la persona legitimada pasivamente para ese trámite de liquidación de honorarios no necesariamente es siempre la misma. ¿Por qué? Porque el arancel dice que el abogado tiene acción directa para cobrar sus honorarios, ya sea de la persona que lo haya contratado o de la persona que haya sido condenada a pagar las costas. Entonces, si yo soy abogado del demandante y se declara con lugar la demanda, por lo tanto condenan al demandado a pagar las costas, luego yo como abogado, mi liquidación de honorarios la podría promover en contra de mi cliente, porque fue el que me contrató, si yo quiero, es una opción, o la podría promover en contra del demandado, porque el demandado fue condenado a pagar las costas. En ese mismo caso, el que hubiera sido abogado del demandado, como el demandado perdió el proceso, fue condenado al pago de las costas, obviamente no puede reclamarle costas al actor, solo las podría reclamar en contra de su propio tiempo. Y finalmente, el contenido, que es lo que se puede cobrar a través de esta liquidación. Cuando se trata de una liquidación de costas, dijimos que dependiendo del caso, podría incluir también en esa liquidación el capital y los intereses. Cuando se trata de una liquidación de honorarios, pues obviamente vamos a cobrar los honorarios nada más, las costas causadas en las actuaciones propiamente dichas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sí, perdón. En donde la liquidación de honorarios, usted de todos modos también puede pedir las costas o no. Vamos a ver. Lo que pasa es que usted lo que está reclamando en cualquiera de los dos casos, lo que usted está reclamando son costas. ¿Sí? ¿Por qué? Son las costas, básicamente, de lo que se trata, son los gastos que ocasionó el proceso, especialmente en lo que se refiere al pago de honorarios profesionales. Hay algunas otras cositas que se pueden ir cobrando por ahí, pero el grueso, digamos, de las costas son los honorarios profesionales. Entonces, a eso es a lo que conocemos como costas, a esos gastos. Y lo que vamos a ver en un momento, el arancel establece cómo determinar a cuánto asciende eso, cuánto le tendría que pagar de honorarios por la dirección, por la procuración, etc. Entonces, en cualquiera de los dos casos, en el fondo, se están reclamando costas. Lo que pasa es que se llama, su nombre es liquidación de costas, cuando la promueve la parte, y se llama liquidación de honorarios cuando la promueve el abogado. Pero incluso, en un mismo caso, yo soy abogado del demandante, declaran con lugar la demanda, condenan al demandado a pagar costas. Si hiciéramos y lo condenan además, supongamos que era un proceso de un proceso que no era de condena, era un juicio de nulidad, un negocio jurídico. Entonces ahí no hay una obligación de pagar una cantidad de dinero, lo único que hay son costas. Si hiciéramos una liquidación de costas, o
hiciéramos una liquidación de honorarios en ese caso, el contenido, los rubros y las cantidades serían exactamente las mismas. La única diferencia sería el nombre y sería quién la va a promover y en contra de quién la va a promover. Ahora, en otros casos en donde sí existiera capital o existieran intereses, entonces sería esta diferencia de abajo, que obviamente eso sí solo lo podría reclamar la parte, el abogado únicamente podría reclamar cosas. ¿Sí? Es que eso, en eso de qué puede cobrar, entonces ahí yo lo denominaría, o sea, si tiene de todo, digamos, capital, intereses, daños, todo, entonces yo lo que promuevo, o sea, no lo tengo que separar. ¿No tendría que hacer como 3 proyectos de liquidación? Ajá, o tengo que separar cada cosa o puedo pedir todo junto. Sería un solo memorial. Entonces, usted lo podría denominar simplemente como un proyecto de liquidación, lo podría denominar como un proyecto de liquidación de capital, intereses y costes. Licenciado, disculpe. Sí. Cuando está el actor, digamos, ¿verdad? Y tiene su abogado. Al abogado se le paga por, como usted decía, por cada audiencia, por los memoriales y esto y demás que va entregando, o que el trabajo que va haciendo. Entonces, ¿por qué he escuchado yo que muchos abogados no procuran o no siguen el proceso porque dicen, es que mi cliente no me ha pagado? Entonces, mi pregunta es, ¿se le debe ir pagando al abogado por cada cosa que va haciendo? ¿O es hasta el final del proceso y eso es lo que realmente se cobra en quién costes? Eso es una pura negociación que usted haga con su cliente. Ahí, dependiendo de cuál sea su forma de cobrar y qué es lo que le acepte al cliente, puede ser cualquier cosa. Incluso usted le podría decir, mire, por ese juicio le voy a cobrar 100,000 quetzales y los quiero todos los 100,000 quetzales completos antes de mover un dedo para revisar su documentación y sentarme a escribir la demanda. Muy probablemente el cliente no se lo va a aceptar, pero es una opción. O usted le podría decir, mire, págueme el 10% ahorita, analizo su expediente y le doy mi diagnóstico. Cuando le haga la demanda me paga otro 40%, cuando se terminen las ejecuciones previas me paga otro 30%. O hay algunos que cobran por cada cosa que hacen. Me recuerdo un abogado que decía que a él no le molestaba ese tipo de cosas, que usted llega y le dicen, venga a ver si ya está su sentencia el próximo martes, y llega y no está, y ahora venga no sé qué día, porque él cobraba por cada vez que iba. Entonces le decía a su cliente, mire, fui a ver 5 veces y ya estaba la sentencia, y entonces es cuestión de una pura relación entre el cliente y el profesional que le está pagando. Entonces, por eso incluso el mismo arancel dice, el abogado y el cliente son libres de pactar los honorarios. Establece una restricción que muchas veces en la práctica no se respeta, que dice, esos honorarios en ningún caso pueden ser menores a los que fije el arancel. Incluso si vemos el código de ética profesional, es falta a la ética el cobrar menos de lo que establece el arancel, a no ser que haya una razón valedera para esos efectos. ¿Qué mano? Es competencia desleal. Exacto, es competencia desleal. Entonces, pero digamos, por un mismo caso, si usted le pregunta a 3 abogados distintos, seguramente le van a dar 3 cantidades distintas que le cobran por ese mismo caso. Y muy probablemente le van a proponer 3 formas de pago distintas. Cada quien trabaja de distinta forma. Entonces, digamos que mientras todo eso pasa, es un puro acuerdo de voluntades entre las partes. Cómo le van a pagar y cuándo le van a pagar. Sí, pero entonces digamos que le va pagando el cliente al abogado por cada cosa que va haciendo y en efecto le va pagando. Entonces cuando finaliza el proceso, o sea, entre las costas ya no tendría que pagar, por supuesto, todos los honorarios porque ya le fue pagando por cada cosa que fue haciendo, sino solamente los otros rubros que usted decía que no eran como tan significativos. Lo que pasa es que dependería de qué tipo de liquidación vamos a promover ahí. Porque digamos, usted es mi cliente y durante el curso del proceso me ha ido pagando honorarios. Demandamos aquí a Cindy, la demanda la declaran por lugar y condenan a Cindy a pagar las costas. Entonces digamos que, supongamos que usted ya me pagó la totalidad de los honorarios. Pues en estricto sentido ya no tengo derecho de cobrarle honorarios a usted y tampoco tengo derecho a cobrarle honorarios a él. Pero usted, como favorecida con la condena en costas, sí tiene ese derecho. Entonces usted sí podría plantear una liquidación de costas en contra de él.
honorarios que yo pacté con usted. No, ahí usted le podría cobrar de Solo el conformidad con el arancel. arancel. Ah, ok. Entonces, si resulta que a mí me pagó el triple de lo que dice el arancel, mala suerte, solo podrá reclamar lo que dice el arancel. Y si resulta que a mí me pagó menos de lo que decía el arancel, incluso va a salir con una ganancia. Ricky, entonces entiendo que cuando que normalmente la parte actora debería promover la liquidación de costos, pero cuando no lo... No la parte actor, la parte favorecida. Ah, sí, perdón, porque ajá. si la demanda la declaran sin lugar y condenan al actor a pagar costos, pues sería Ajá, demandado. la parte favorecida debería, pero si no lo hace, la manera de que el abogado no se quede sin su retribución puede promover él solo por honorarios. Y lo que no me queda claro es que es los intereses pero el capital. ¿Qué? Es que no, dice que ¿Capital de qué? Ajá. ¿De qué? Lo que pasa es que, recuérdese que dijimos que, sobre todo pensando en procesos de ejecución, dijimos que para promover el proceso de ejecución, usted tendría que tener una cantidad líquida. ¿Sí? Entonces, en teoría, del capital que dice al inicio ya no deberíamos movernos, ¿cierto? Pero todavía existe, incluso en los procesos de ejecución, existe una posibilidad que comentamos creo que en la clase pasada. ¿Qué pasa si se han hecho pagos parciales a cuenta de ese capital y el juez le declara sin lugar la excepción de pago parcial porque dice que eso se tiene que discutir en la liquidación? Entonces aquí en la liquidación sería cuando veríamos este tema. Sea como sea, el artículo 319 del código dice se hará la liquidación de la deuda con sus intereses y costos. Entonces, aunque usted reclame 100,000 quetzales y de esa cantidad no nos movamos, en su proyecto de liquidación tiene que incluir capital, pero 100,000 quetzales, intereses tanto, etc. Pero lo que no entiendo es por qué se llama eso costas. No, es que eso no se llama costos. No, o sea, pues, Son tres tipos. Ahí está incluyendo tres cosas. Es la liquidación del capital, los intereses y las cosas. Las tres cosas las pide en un memorial. Pero son tres cosas distintas. El capital es una cosa, los intereses son otra cosa y las cosas son otra cosa. Bueno, eso es una posibilidad. Lo otro, lo que habíamos hablado al principio, de conformidad con el artículo 150 de la Ley de los Organismos Judiciales, quedamos en que hay una condena a pagar daños y perjuicios, pero no se determina el monto en la sentencia. Eso lo damos para un incidente posterior. No habría alguna razón por la cual no pudiera ser un solo incidente en donde se determine el monto de los daños y el monto de los perjuicios y además se determinen las costas. En un mismo incidente. Podría ser. Entonces un abogado no puede pelear más de lo que dice el arancel. O sea, esto es lo máximo. Porque entiendo que es muy poco, ¿verdad? ¿O no? No, al contrario. Depende del caso. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace un montón de años tramité yo un juicio sumario que era en contra de una aseguradora porque estaba un carro asegurado, se robaron el carro, la aseguradora no quería hacer el pago. Entonces era un carro que estaba asegurado por 45,000 quetzales. Era un montón de años, por supuesto, pero igual en ese tiempo tampoco era una cantidad exagerada el valor del carro. Digamos que un carro nuevo valdría unos 80,000 o 100,000 quetzales en ese tiempo. Entonces el monto asegurado eran 45,000 quetzales y las costas fueron como 30 y tantos miles. Pero por la forma en que está establecido el arancel, que digamos en ese caso como era un proceso de conocimiento y el asunto no excedía de 50,000 quetzales, el monto, el porcentaje, digamos, solo de dirección era el 15%, más todo lo demás, que ya vamos a platicar un poquito de los rubros en un momento. Entonces depende. Si es un proceso de ejecución, por ejemplo, y es por una cantidad millonaria, el porcentaje se reduce, ya con todas las costas que usted hace llega a menos del 10%. Y así depende del caso concreto del que estemos hablando, la proporción que guarda las costas con respecto a lo que se está reclamando. ¿sería aseguradora? Me recuerdo también, hace muchos años vi también un caso de un abogado que había llevado unos juicios de nulidad y lo que pasaba es que con unos contratos fraudulentos se habían apropiado de unos bienes inmuebles que valían millones.
un montón de millones. Y entonces el abogado planteaba su proyecto de liquidación de honorarios, y en el ínterin falleció su cliente. Su cliente le había dicho, según lo que decía él, pues, su cliente le había dicho, te voy a pagar un porcentaje del valor de sus bienes. Entonces él planteó, y cuando falleció el cliente, la familia no le quiso pagar la cantidad que supuestamente había acordado con el cliente. Entonces él planteó su liquidación de honorarios tomando como base el valor que tenían esos bienes. Entonces de su liquidación de honorarios eran millones de quetzales de puros honorarios. Pero al final de cuentas, ese era un juicio de nulidad, ese es un juicio de valor indeterminado. Y ahí el arancel dice que lo más que puede cobrar usted por dirección son 15,000 quetzales. Más todo lo demás, la liquidación llegó como a 30,000 quetzales, de no sé cuántos millones que estaban reclamando. Entonces sí son muchas cosas las que considerar, pero regresando a su pregunta original, que era si yo no puedo cobrar más de lo que dice el arancel cuando lo tengo que reclamar, depende. Porque si yo hiciera, por ejemplo, una escritura pública, lo que pasa es que muchas veces los abogados tendemos a ser desordenados. A veces pasa que llega el momento en que ya le tiene el abogado que cobrar al cliente y dice, pero ¿cuánto le dije que le iba a cobrar? Y se pone a ver si en los correos electrónicos encuentra algo, porque ni siquiera lo escribió en un pedazo de papel de adentro del expediente. Entonces, pero digamos, hay otros colegas que son más ordenados. Entonces, por ejemplo, usted en una escritura pública hace un contrato de servicios profesionales y se establece que el cliente le va a pagar X cantidad de dinero, entonces ya se olvida del arancel porque no necesita una liquidación, ¿verdad? Sí. Y una duda, ¿qué pasa? O sea, digamos, estas costas siempre las va a cobrar la parte favorecida, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es en un caso donde no es un abogado el que está, digamos, defendiendo a la parte, sino que, por ejemplo, era en un bufete popular y es un estudiante? ¿Igual puede reclamar ese tipo de costas o cómo funciona ahí? Casi con seguridad el tribunal no va a acceder no va a hacer una condena en costas, que es mucho lo que pasa también cuando es una institución del Estado, por ejemplo, la que es parte, y es un abogado de la institución el que la defiende. Yo jamás he visto un caso en que en esas situaciones el tribunal condene a la otra parte a pagarle costas al Estado. Entiende el tribunal que eso debe haber incluido dentro de los servicios de este abogado y que no hay costas que reclamar. Mire, la Contraloría General de Cuentas, cuando gana un juicio económico coactivo, cobra el 10% a todos los procesos de costas. Pero eso es si usted quiere ir y pagar. Le pregunto. Sí. ¿Cómo así? O sea, si usted llega y paga, digamos, si lo entiendo bien, es a usted le van a seguir un proceso económico coactivo y a usted le interesa su finiquito. Exacto. Entonces se acerca a la Contraloría y va y dice quiero pagar. Y le dicen, bueno, pague, pero va a pagar eso. Y 10% de costas. Ajá. O sea, lo del proceso más 10%. Que es exactamente lo mismo que pasa si, por ejemplo, usted se gasta 20,000 quetzales en el teléfono celular, no paga y eso se lo traslada a una empresa de cobros. Le dicen, mire, lo vamos a demandar, o venga aquí y nos paga los 20,000 quetzales más tanto de nuestros honorarios. Porque, digamos, es algo extrajudicial lo que usted está haciendo. Ahora, si se terminara todo el procedimiento económico coactivo, yo nunca he visto un caso específicamente de eso, de un económico coactivo seguido por la Contraloría, pero yo más me inclinaría por pensar que el tribunal no debería acceder a la condena en costas en este caso, y si accedía, tendría que ser de conformidad con el arancel, no sería exactamente el 10%, habría que ver el arancel y a lo mejor sale un poco más o un poco menos. Sí las piden, por lo menos la Contraloría sí las piden, entonces, pero el 10% es algo totalmente sacado de la manga. Lo que pasa es que es bien común que si yo llego con usted como abogado, yo le digo, licenciado, ¿cuánto me cobra por llevarme este caso? Usted me diga, pues, si el caso es de 100,000 quetzales, le cobran el 10%, me voy a cobrar 100,000 quetzales. Digamos que eso es bastante común, pero no es que el arancel en alguna parte diga eso. Ya vamos a ver, conforme con el arancel, jamás va a llegar hasta el 10%. Va a llegar a más o menos, pero jamás al 10%. Perdón. ¿Quién cobra en el
el caso cuando la parte es favorecida con la sentencia, obviamente es la parte la que presenta la liquidación con el auxilio del abogado. ¿Qué pasa en el supuesto que la parte es favorecida con la sentencia y esta parte ya no le cancela al abogado y le dice cobralo a la parte que fue condenada en costas? Ahí es el abogado el que actúa a mutuo propio ante el mismo juez. Sí. Sí, Es el abogado el que comparece. el que comparece. Sería una primera solicitud del abogado, comparece con todos sus datos de identificación personal. Pero su dentro del mismo documentación. proceso. Sí. Ok. A mí me quedó duda de que si hacemos un contrato de servicios profesionales, entonces, como usted pactamos que lo va a pagar 20.000 euros. Y entonces, indistintamente de que sea menos por el arancel, al momento de hacer la liquidación de costas, primero yo tengo que cumplir con ese contrato porque es como que algo separado. Si yo no le pago eso, digo, vaya con el que quedó, con el que perdió, digamos. O sea, no tendría sentido porque hicimos un contrato. O sea, yo tengo que cumplir mi contrato que se me esté. Sí, o sea, digamos, la lección que habría que aprender de esto es, si usted tomó un caso donde va a cobrar 5.000 o 10.000 quetzales, digamos que no es algo de mucha importancia, pero si usted se saca la lotería con un caso en donde va a cobrar 1.000.000 de quetzales, entonces paga sus honorarios en una escritura pública. Si el cliente lo incumple, tiene un título ejecutivo. Olvídese de la liquidación de costas, vaya y ejecuta su título. Sí. O sea, siguiendo bien, el abogado entonces nunca promovería una liquidación de costas. No, Jamás. O sea, igual jamás. si Solo de honorarios. el cliente en todo caso transcurre todo el proceso, termina y sale favorecido en costas. En ese caso, y dice no te quiero pagar, cobrarle a la otra parte de los honorarios. Si no hay un documento privado, una escritura pública o algo donde se hayan captado los honorarios, yo le tendría que cobrar a la otra parte en base al arancel únicamente. O le puedo cobrar a mi cliente también en base al arancel. O sea, Esa es decisión mía. pero ahí Y sí le es- cobre al cliente o le cobre a la otra parte, se llama liquidación de honorarios. Y solo va a ser en base al arancel. O sea, Solo si en yo base haya al arancel. pactado antes y no hay nada por escrito, porque Claro. Sí. El mismo caso, solo que ahora la parte a la cual yo estoy patrocinando no salimos favorecidos con la sentencia, sino que al contrario, fuimos condenados en costas. Y obviamente mi cliente tiene que pagar las costas. Y le van a cobrar dentro de la liquidación posiblemente los honorarios de la parte que sí fue beneficiada. Pero a mí no me termina de pagar los honorarios. O sea, no solo no fuimos favorecidos con la sentencia, sino que además no me pagan. Ahí actúo yo otra vez a título personal en contra del cliente dentro del mismo proceso. Sí. Ante el juez presentando la liquidación de honorarios contra mi cliente. Sí. Digo, contra mi cliente. Sí, sí, porque el arancel establece que usted tiene derecho a abogados, a honorarios, perdón, independientemente de cuál sea el resultado del litigio. Ok. Después de eso perdí el cliente, pues, pero eso ya son ¿Qué otro abogado? El ítem se puede prestar toda la garantía, ¿verdad? En la de... No, lo que establece la ley ahí, como obviamente esto es hecho por abogados, lo que establece la ley ahí es que se pueden otorgar medidas precautorias, eso pasa en cualquier caso. Pero la gracia que tiene pedir medidas precautorias en una liquidación de honorarios es que no las levantan si no le pagan. Licenciado, solo una duda. Solo déjenme ver si le encuentro su convenio. Es el 26. Dice: los jueces que conozcan sobre reclamación o liquidación del pago de los honorarios conforme a este arancel quedan facultadas para decretar dentro de las diligencias de solicitud de parte todas las medidas de garantía previstas en el Código Procesal Civil Mercantil. Como le digo, eso podría estar o no estar, que igual las pueden decretar, pero dice: en ningún caso el reclamante estará obligado a prestar garantía. Primera cosa simpática. Y luego, por las medidas que se decreten, y las mismas serán levantadas hasta que se obtenga el pago. Entonces aquí no hay nada de que si contra garantía, que si eso paga o se espera hasta que terminemos. En
caso de que sí salgan favorecidos con la sentencia, si el abogado le cobra la liquidación de honorarios a su cliente, decide cobrarse a su cliente, luego este cliente puede reclamar las costas a la sí, incluso sin esperar a que termine la liquidación de honorarios, paralelamente podría iniciar su liquidación dentro del mismo proceso. Sí. Lo que podría usar la otra parte, la parte vencida, es que ya pagó las costas de honorarios a la parte favorecida, y que se lo tiene que cobrar a él. No, es que el ejemplo de su compañera es: yo soy abogado de usted y le planteo la liquidación. Ganamos. Hay una condena en costas a favor de usted y yo le reclamo honorarios a usted, que me entiende. Entonces, yo le reclamé honorarios a usted, pero como usted tiene una condena en costas a su favor, usted va y le reclama las costas a mí, ¿no? Yo me refiero al hecho de que, supongamos, no me dicen reclamárselas a la parte vencida, que ya está obligada a pagar las costas de honorarios, pero ya las pagó. Puedo usar eso como defensa de que ya ese dinero ya se pagó y hay que por supuesto. la otra parte, ¿no? Además, eso de si ganamos, si yo se lo reclamo a mi cliente o se lo reclamo al vencido, es decisión mía, no es decisión del cliente. Pero, efectivamente, si él ya hubiera pagado las costas y yo voy y reclamo honorarios, por supuesto. ¿Sí? Y es uno u otro, o sea, o acciono contra mi cliente o contra el condenado en costas. O podría accionar contra los dos al mismo tiempo, pero en un mismo proyecto de liquidación. No podría decir, le liquido honorarios a este y ahora le liquido honorarios al otro. Sino podría promover, que no, yo no lo encontraría, muchas gracias, pero digamos en el plano teórico puede promover un proyecto de liquidación y encontrar los dos al mismo tiempo. Y el que le pague Que primero. le pague primero. Buena suerte. Bueno, entonces, dice aquí honorarios según arancel por tipo de proceso. Eso es para que veamos, por supuesto no vamos a ver el arancel completo, pero para que tengamos presente que no existe una única regla de aplicación de honorarios en el arancel, sino que va dependiendo de qué tipo de proceso estemos hablando. Entonces, en función del tipo de proceso, el arancel me va estableciendo ciertos porcentajes o ciertos parámetros de qué es de lo que puedo cobrar. Entonces, cuando es de valor indeterminado, por supuesto no existe una cuantía sobre la cual calcular algún porcentaje, y entonces ahí lo que la ley me da es un rango, hasta 15,000 quetzales, y adelante vamos. Luego, en los procesos sucesorios, ahí se presenta una situación curiosa, porque aunque el proceso sucesorio como tal es un asunto de valor indeterminado, aquí sí calculamos porcentajes, los calculamos sobre la base de inventario. Y al hacer la liquidación de un proceso sucesorio de conformidad con el arancel, ahí se es un monto de dinero. Sobre la masa hereditaria. Es sobre la masa hereditaria, pero cobra la parte del proceso sucesorio propiamente dicho, más la fase administrativa, más por hacer el inventario y establecer un montón de cosas que puede cobrar. Luego, en los procesos de ejecución, obviamente ahí sí hay una cantidad, pero establece la ley unos porcentajes sobre esa cantidad. En los procesos de ejecución de menor cuantía, ahí establece la ley un rango de qué es lo que se puede cobrar. En los procesos de conocimiento, ¿qué haría falta agregarle procesos de conocimiento de valor determinado? En esos procesos de conocimiento de valor determinado, pues también se cobra un porcentaje, pero son distintos a los porcentajes que están en los procesos de ejecución. Y en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, pues igual ahí no hay un valor sobre el cual calcular, y lo que da la ley es un rango de qué es lo que se puede cobrar. Veamos entonces un ejemplo de liquidación de costas en un proceso de ejecución. Por supuesto, lo que vamos a ver aquí no es el memorial, vamos a ver cómo es que se calculan las costas. Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a plantear una liquidación de costas en un proceso de ejecución es establecer la base que nos va a servir para sobre esa base aplicar los porcentajes que establece la ley. Y entonces la base está conformada por dos cosas. Entonces les va a costar un poco leer ahí, pero si lo hacía más grande ya no me cabía. La base va a estar determinada por dos cosas. Primero, el capital reclamado. Como hablábamos aquí con su compañera hace un momento, en teoría ese no debería variar. Lo que yo dije en mi solicitud inicial es esa misma cantidad de hacer lo que va a estar por acá.
Entonces el ejemplo que tenemos acá es un caso en el que el capital reclamado era de 1 millón de quetzales. Y entonces lo siguiente son los intereses. Entonces aquí debería establecer uno qué es lo que está cobrando de intereses. En el caso de este ejemplo dice un 10% anual, supongamos que eso hubiera sido lo que se hubiera aportado en el contrato, un 10% anual, y lo estoy cobrando del 1 de febrero del 2014 al 31 de enero del 2015. Ese es el periodo por el cual ha incumplido este ejecutado con el pago. Entonces, obviamente, esto es para facilidad del caso, eso era exactamente un año, voy a cobrar el 10% de intereses. En la vida real, normalmente son tantos años, tantos meses y tantos días, y hay que hacer un montón de cálculos para determinar exactamente cuánto de intereses. Además, en muchos casos, lo que se usa es el interés legal, que no es una tasa fija, sino que hay que pedir primero el informe a la superintendencia de bancos para ver cuál es la tasa promedio ponderada y cuáles son los puntos porcentuales. Pero digamos que por facilidad, en este caso, los intereses ascendían a 100.000 quetzales. Entonces, ¿cuánto es mi base ahí? La suma de estas dos cosas. El capital reclamado de los intereses, en este caso, mi base es 1.100.000 quetzales. Y sobre esa base voy a ir aplicando algunos porcentajes que establece el arancel. Entonces dice acá, honorarios por dirección en la primera instancia, que eso es el 10% hasta 50.000 quetzales y el 5% sobre el excedente, que me da 57.500 quetzales de conformidad con el artículo 8, numeral 1 del arancel. Todos estos artículos que vamos a ver aquí son del arancel. El artículo 8 del arancel dice: en los procesos de ejecución civil, bancaria, mercantil y económico coactivo, los abogados cobrarán por dirección, en la primera instancia, el 10% hasta 50.000 quetzales y el 5% sobre el excedente. ¿Qué quiere decir eso? En mi ejemplo, la base es 1.100.000 quetzales. Entonces dice, yo puedo cobrar el 10% hasta 50.000 quetzales. Como aquí paso de los 50.000 quetzales, tengo ese 10%, que son 5.000 quetzales. Y luego dice el 5% sobre el excedente. ¿Cómo saco el excedente? Le resto 50.000 al 1.100.000, o sea, sobre 1.050.000 yo saco el 5% y a lo que me dé le sumo los 5.000 quetzales que tenía del 10% de los primeros 50.000 y eso me da esta cantidad. ¿Sí me siguieron o alguien se perdió? ¿Vamos? Se me perdí. Va, veámoslo aquí en el pizarro. En lo que yo saco un marcador, alguien que saque una calculadora. Va, mi base es mi base es 1.100.000 quetzales, ¿cierto? Dice la ley que por los primeros 50.000 quetzales yo puedo cobrar el 10%. Son 5.000 quetzales. ¿Okay? Ahora, de este 1.100.000 ya tengo determinados los honorarios que corresponden a 50.000 quetzales. Me faltan los honorarios que corresponden a la diferencia. En este caso, son 1.050.000 quetzales. Y dice la ley que sobre eso voy a cobrar el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 1.050.000 quetzales? 52.500. Y la suma de esto son 57.500. Los 5.000 que ya teníamos, los 52.500 estos, que es exactamente la cantidad que se está reclamando aquí. Y ahí salen esos 57.500 quetzales. ¿Ahora sí? Luego sigue diciendo el arancel que por procuración en primera instancia se cobra la mitad de la dirección. Estos honorarios, estos 57.500 son solo de dirección. Y entonces dice que por la procuración cobro la mitad de la dirección. Entonces el artículo 11 establece: los abogados tendrán derecho a cobrar honorarios por procuración en todos los casos, inclusive para las fases judiciales, extrajudiciales, administrativas, los procesos sucesorios, jurisdicción voluntaria y los incidentes.
la procuración es ajena a la dirección, o sea, cobra aparte, salvo que constare por escrito que no se ha hecho ese encargo. Y el artículo 19, que dice también: los abogados tendrán derecho a cobrar por procuración la mitad de los honorarios que correspondan por la dirección profesional. Entonces, si tenía 57.500 de dirección, la mitad de eso son 28.750, que es lo que puedo cobrar de procuración. ¿Ese es el periodo? El artículo es el 11 y el 19. Si no ven algo me dicen, porque como les digo la letra está muy pequeña, pero si no, no funciona el ejercicio. Perdón, en el último párrafo dices algo que constare por escrito que no se ha hecho ese encargo. O sea, usted solo lo va a dirigir, pero lo va a procurar a alguien más. Sí, podría ser. Okay. Y lo que ocurre normalmente es a la inversa. Normalmente en los escritos dice: actúo bajo la dirección y procuración del abogado real. Pero aparte de la comparecencia, aparte de la liquidación, porque en este caso pueden comparecer todos, ¿verdad? Uno como director y otro como procurador, en comparecencia. Perdón, repítame su pregunta. No viene el caso, licenciado, solo el tema de separar la procuración de la dirección en cuanto a cómo. Sí. Bueno, entonces lo siguiente es la posibilidad de cobrar por el ejercicio del mandato. Dice el artículo 20: los mandatarios judiciales son libres para contratar sus honorarios con los mandantes, pero cuando el tribunal tuviera que fijarlos, el mandatario debe dejar la mitad de los honorarios que corresponden por la procuración. Es decir, a mí me contrata el cliente y además me dice: mire, pero fíjese que yo no quiero ir a tribunales a usted, le doy un mandato judicial y va a usted. Bueno, entonces por el ejercicio de ese mandato tengo derecho a cobrar la mitad de lo que salga por la procuración. En este caso sería la mitad de 28.750, que son 14.375. ¿Sí? Licenciado, ¿y la gente de verdad cobra eso? Porque yo siento que es un montón de dinero. Pero la base aquí porque la base era alta. Lo que pasa es que está hablando de 1 millón de quetzales. O sea, en la práctica, ¿qué acuerdo va a llegar usted con su cliente? Es, como le digo, es un puro acuerdo de voluntades. El arancel sí establece, en teoría, ese límite de que no deberían ser los honorarios inferiores a lo que mi arancel dice. Pero sí dice, incluso el Código de Derecho Profesional, dice algo así como que no pueden pactarse honorarios menores a no ser que exista una causa justificada o una cosa por el estilo. Por ejemplo, en el caso de los bancos, si el banco promueve una ejecución en mi contra, digamos, y me van a cobrar costas, me van a cobrar de conforme con esta tarifa. Pero si el banco es el que le va a pagar los honorarios al abogado, incluso hay muchos bancos que tienen su propio arancel, y entonces le dicen: te va a pagar el 2%, por ejemplo, porque el caso era de muy alto valor o qué sé yo. Aunque ellos cobren de acuerdo a eso. Una pregunta: ¿estos mismos honorarios cuentan para procesos penales? Ahí no, esto es para procesos de ejecución. Ahí lo que aplicaríamos sería el arancel de abogado. no, es que es el mismo arancel. Sería esta de acá, porque ahí lo que dice la norma, perdón, serían los de valor indeterminado, que se me hizo acá, procesos de valor indeterminado. Lo que dice la norma es artículo 7. Por la dirección de un asunto de valor indeterminado de cualquier naturaleza que fuere, los abogados cobrarán de 500 quetzales hasta 15.000 quetzales. En el caso del proceso penal, sí, normalmente va a ver usted que lo que ocurre es lo contrario, no se pactan honorarios inferiores a los que dice el arancel. O sea, 15.000 quetzales tal vez le cobran, si fue porque andaba con trago manejando el viernes, pero de ahí en adelante le cobrarán mucho más. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo. Honorarios por dirección en segunda instancia sería la mitad de lo que se haya cobrado en la primera. Entonces el artículo 8 dice:
Siempre en los procesos de ejecución civil, bancaria, mercantil, económico, coactiva, los abogados cobrarán por dirección. Segundo, en segunda instancia, la mitad de los honorarios que corresponden por la primera. Entonces, por la primera instancia tenía 57.500, tengo 28.750 por la segunda, de dirección. Y lo mismo con los otros robos. Por procuración, la mitad de lo que tenía en la primera, tenía 28, bajo 14. Y por ejercicio de mandato igual, tenía 14, ¿cierto? Que debería ser la inversa, ¿no? Debería ser a la inversa, que perdón. En lugar de que sea menos, debería ser más. No, ¿No? no. Es menos tardado. Es más complejo, más tardado, más complejo. ¿En la segunda instancia? ¿Qué? No, En cuanto a tiempos, en cuanto a... en cuanto a nada. Incluso en la práctica, en cuanto a tiempos, es mucho más rápido una segunda instancia que una primera instancia. A no ser algún caso muy especial, pero digamos, con mucha suerte usted terminaría un juicio ordinario en un año. Con mucha suerte. Si el demandado no está interponiendo defensas improcedentes, etc., usted terminaría un juicio ordinario en un año. La segunda instancia de ese juicio ordinario tardaría 6 meses, 3 si tiene buena suerte. Okay. Y el trámite es mucho más breve. Digamos, apelación de sentencia. ¿Cuál es el trámite de la apelación? Le dan 6 días al apelante para que haga uso del recurso. Solo en casos muy excepcionales en que le hayan denegado a usted una diligencia de prueba en primera instancia, se la reciben en segunda. Yo nunca he visto un caso de recepción de pruebas en segunda instancia. Solo en casos muy excepcionales le admiten excepciones en la segunda instancia. Yo creo que tampoco he visto un caso de excepciones en segunda instancia. Luego hay una vista, presenta usted su alegato y la sentencia se acabó. O sea que si usted es el apelante, presenta 2 memoriales normalmente. Y si usted es la otra parte, la que no apeló, presenta un memorial. ¿Podrías bajar así? ¿Qué más? ¿Otra vez así todo? Sí, es que vamos a regresar a donde íbamos. Gracias. Vamos a ver, procuración, ejercicio de mandato. Va. Y luego ya empezamos a cobrar por cosas específicas. Entonces, en este caso, dice aquí demanda. Aunque en estricto sentido dijimos el memorial inicial, si fuera una ejecución en vía de premio, por ejemplo, no sería una demanda, pero si lo cobramos como demanda. Entonces dice el artículo 2, demanda y otros escritos. Por los escritos que elaboren, cualquiera que fuera la naturaleza del asunto, los abogados cobrarán así. Por la demanda o escrito inicial de cualquier asunto, de 150 quetzales a 500 quetzales, según su importancia. Y aquí hay varias cosas que dice el arancel según su importancia. Normalmente lo que uno hace cuando promueve el proyecto de liquidación es pedir la cantidad máxima. Y en este caso, digamos que por la importancia que era 1.000.000 de quetzales, pues lo más probable es que el juez se otorgue esos 500 quetzales que se están pidiendo. Y en comparación con lo demás, si dice el juez le doy solo 150, pues esa diferencia de 150 quetzales no va a ser mayor cosa. Luego, dice acá lo escrito en 30 hojas a razón de 5 quetzales por toda fracción. Hay que contar cuántas hojas escribieron, a lo mejor fueron 20, 25, 50. La idea es que se cobran 5 quetzales por hoja o fracción. De todo, de cualquier escrito que usted haya presentado, son 5 quetzales por hoja. Entonces, digamos que su demanda tenía 5 hojas, más que presentó un memorial pidiendo que se señalara Diego para el remate, presentó otro memorial pidiendo que se presentando las publicaciones, presentó otro memorial aquí, otro memorial allá, cuenta todas esas hojas. Y aquí en el caso del ejemplo le da 30 hojas. Ahorita voy con ustedes, solo veamos el fundamento. Dice el mismo artículo 5. Además, el segundo párrafo, además de los honorarios determinados en el presente arancel, los abogados tendrán derecho a cobrar lo escrito en los memoriales que redactaren a razón de 5 quetzales por cada hoja o fracción. Entonces, en el ejemplo son 30 hojas, por eso son 150 quetzales. Si usted va a contar los memoriales y le da 50 hojas, cobra 250. Si le dio 10 hojas, pues cobrará 50. Y así nos vamos. ¿Usted? Perdón, licenciado, cuando hablamos de la demanda son 500 quetzales por ese memorial, ¿verdad? Pero entonces cuando en el ejemplo de abajo, igual tengo que contar esos, digamos 5 hojas de la demanda, sí, aunque ya los haya cobrado yo aparte. Entonces, esto de la demanda y lo de los memoriales no es parte de la dirección en sí. Al final de cuentas, usted está cobrando, vamos a ver, usted está cobrando esta dirección por su firma y está cobrando
esta procuración? Porque sí. No, porque muy probablemente no va. Incluso si usted fuera muy negligente, simplemente presenta la cosa y espera que le lleguen las notificaciones a su oficina, ni siquiera manda al procurador, igual tiene derecho a cobrarlo. Y les decía la clase pasada que mi catedrático de Derecho Procesal decía en broma, pero al final es en serio, que esto de la procuración es algo que nos inventamos aquí en Guatemala para cobrar más, porque no existe la procuración como una actividad profesional en Guatemala. Lo que pasa es que en otros países, en España no sé si todavía es así, pero antes, por ejemplo, la parte no comparecía directamente al juzgado, sino tenía que otorgar una especie de mandato que se lo daba a un procurador, y ese procurador era el que representaba a la parte. Pues ahí tiene un sentido que hay que pagarle sus honorarios a ese profesional, pero aquí es simplemente por... Igual pudo haber dicho, en lugar de decir que va a cobrar el 10%, va a cobrar el 15% y nos olvidamos de la procuración. ¿Sí? Yo he visto que hay gente que hace los memoriales, antes no le veía la lógica, pero no sé si entonces por eso, que hace los memoriales y no escribe en la parte de atrás, solo de enfrente. No. ¿Eso cuesta o no? No es por eso. No, porque eso por 5 quetzales no se va a estar haciendo bolas usted. Pero igual que pone timbre, se gasta un timbre forense. Por eso le digo, o sea, no tiene una ventaja significativa hacerlo de esa forma. Digamos que mi demanda tenía 10 hojas. Si le hubiera impreso de 2 lados, pero para ganar más voy a imprimir las hojas de un lado y que entonces ahora voy a cobrar 20 hojas. La diferencia son 50 quetzales. Pero sí se puede hacer entonces. Sí, pero no es por eso. Es por estilo. Lo que pasa es que la ley de timbres fiscales, es decir, la ley o el reglamento, tiene unas definiciones. Y dentro de las definiciones dice, se entiende por hoja. Y dice una hoja de papel que tenga no sé qué dimensiones, no sé cuánto de margen, y dice no más de 50 líneas si se imprime solo de un lado, y no más de 25 de cada lado si se imprime de los dos. Y de ahí es donde todo el mundo se saca lo de que el memorial tiene que tener esa cantidad de líneas, que de hecho no es cierto, porque la misma ley dice que no están, no lo dice expresamente, pero dentro de las cosas que están afectas al pago del impuesto no están las actuaciones que uno hace ante el tribunal. Antes sí, antes de esta ley es del 92, o sea, desde hace 23 años, los memoriales que usted presenta no están afectos al pago del impuesto del timbre. Entonces, si no están afectos al pago del impuesto del timbre, las definiciones que tenga esa ley de que es una hoja no importa. Pero por ignorancia, usted sí se corre el riesgo de que en un tribunal, si presenta un memorial con más de 50 hojas, se lo rechacen porque no cumple con la norma. Entonces, para evitarse el riesgo, todo el mundo lo que, pues obviamente con la computadora, todo el mundo lo que hace es ya tener su formato para que tenga no más de 25 líneas de cada lado, o no más de 50 si lo hace solo de un lado. Y entonces, hay abogados que imprimen solo de un lado, pero es por puro estilo, no por los 5 quetzales más que van a cobrar. Lo que sí cuida a todo el mundo es el tema de la cantidad de líneas. ¿Alguien más tenía dudas? ¿Los timbres ahí van incluidos o los puede cobrar aparte? Los puede cobrar aparte. Sí, cabal, eso le quería preguntar, porque el artículo 1038 dice que uno puede cobrar por el papel, por el valor del papel sellado, ¿verdad? Que antes era el que se presentaba al tribunal. Y eso lo cambió el timbre forense. No. En lugar de papel sellado son los timbres fiscales. Los fiscales. Que es lo que estaba hablando aquí con su compañera, que ahora ya no estamos afectos a eso. Bueno, entonces ya vimos lo de las 30 hojas. Lo siguiente dice por acá, 10 memoriales con simples peticiones a razón de 20 quetzales por cada uno. Entonces dice el artículo 12. Por los escritos que elaboren, cualquiera que fuera la naturaleza del asunto, los abogados cobrarán así. C. Por escritos con simples peticiones, 20 quetzales. Entonces, que si presenté el memorial donde acompañaba las publicaciones, que si presenté un memorial que señalaran de para remate, todas esas son simples peticiones, vale 20 quetzales cada memorial. En este caso eran supuestamente 10, son 200 quetzales. Siguiente rubro. Perdón, sí. Disculpe usted. En este caso particular, que fueron 10 memoriales para esta liquidación
el caso concreto, ahí no se aplican los 5 por hoja. También, es que son cosas distintas. Usted cobra la dirección porque es el abogado director del asunto. Aparte, cobra por hacer la demanda 500 quetzales. Aparte, supongamos que lo único que hizo fue presentar la demanda porque el demandado fue impagó. ¿Sí? Y la ley dice que el abogado tiene derecho a la totalidad de sus honorarios, no importando si el asunto termina por transacción, incidente, desistimiento, etc. Entonces usted tiene derecho al 100% de sus honorarios. Entonces tiene derecho, en el ejemplo este que le estoy poniendo, a la totalidad de la dirección, a la totalidad de la procuración, aunque no procuró nada. Tiene derecho a sus 500 quetzales por haber hecho la demanda y tiene derecho también a 5 quetzales por hoja de esa demanda. Nada más. Pero en este caso que hubo 10 memoriales y un memorial fue de 5 hojas, ahí no se aplica ese 5 por hoja. También se aplican los 5 por hoja, más lo que cuesta el memorial, que podría ser un memorial con simples peticiones que cuesta 20 quetzales. Más las hojas. Más las hojas. O podría ser un memorial, que es lo que vamos a ver ahora, los que contengan puntos de derecho que cuestan 100 quetzales. Más las hojas. Más las hojas. Siempre más las hojas. Sí, o sea, usted va a revisar cuántas actuaciones tuvo en el proceso y después se pone a contar hojas. Y entonces dice ese mismo artículo 12, la literal B, por los escritos que contengan puntos de derecho o de hecho, interrogatorios y proposiciones de pruebas, de 50 quetzales a 100 quetzales. Y lo que estamos cobrando a 100 quetzales fueron 2 memoriales, son otros 200 quetzales. ¿Cuáles son catalogados como puntos de derecho? La ley no lo dice. Normalmente son los escritos un poco más complicados que simplemente presentar alguna petición cualquiera al tribunal. Cuando usted va con una audiencia de un incidente, por ejemplo, digamos que está en una ejecución en vía de apremio y la parte de ejecutada presentó excepciones, el memorial que usted presente evacuando esas excepciones estaría sin quetzales. Lo siguiente dice asistencia a audiencia de remate, 1000 quetzales. Y esto lo dice el artículo 14. Asistencia a juntas de audiencias, por la asistencia o intervención en juntas, audiencias, remates o diligencias de cualquier clase. Los abogados cobrarán de 100 quetzales a 1000 quetzales según la importancia del negocio. Lo siguiente, honorarios por dirección en el presente incidente. Dice el artículo 24 al final que la última oración del artículo, el abogado podrá incluir en el proyecto de liquidación de costas las que correspondan a su actuación dentro de ese mismo incidente. Entonces, por mi dirección en este incidente que estoy promoviendo, 1500. Y como dice el artículo 10, donde sacamos la cantidad, por dirección en incidentes que no pongan fin al proceso, los abogados cobrarán de 500 quetzales a 1500 quetzales, cualquiera que sea su naturaleza y según la importancia del asunto. 1500 por dirección, la mitad de la procuración son otros 750. Por cada incidente son 1500. Sí. Digamos, si estuviera además el incidente de las excepciones, por ejemplo, tendría 1500 por este incidente de las costas, más 1500 por el otro incidente de las No es solo excepciones. por el incidente de la liquidación de honorarios. No, es que en líneas generales, lo que dice el artículo 10 es por la dirección de incidentes que no pongan fin al proceso, los abogados cobrarán tanto. Si hubo 10 incidentes en la tramitación del proceso, usted tiene derecho a 1500 de dirección por cada incidente. Y lo que pasa es que dice, además de todo, tiene derecho a sus 1500 por este incidente de la tramitación de costas. Aquí en el caso del ejemplo solo estamos cobrando ese incidente. Entonces, 1500 de dirección, 750 de procuración. Y en el caso del ejemplo, eso era todo. Podrían haber muchísimas cosas más, pero en el caso del ejemplo, eso era todo. Y entonces la suma de todo esto me da 1.255.237 quetzales con los que pueden resultados. De la base. Sí, eso incluye Todo. 1 millón de capital, 100.000 de intereses y 155.237.50 que son las cosas propiamente dichas. O sea, el abogado son No, desde 150.000, porque son los 100.000 de intereses. O sea que también se cobra sobre los intereses. Sí. Por eso está esto acá. La base está constituida por la suma del capital más intereses. En la práctica, esto se da pues, con bastante regularidad. La presentación del proyecto de liquidación de costas. ¿Sí? En los procesos de ejecución siempre es una fase.
En los procesos de conocimiento es bien raro. En los procesos de conocimiento lo más normal es que usted se entienda con su cliente y no olvidemos de la liquidación. Aunque el derecho igual lo tiene. Aparte cuando lo aplican los bancos, cuando es en el sistema bancario lo que pasa es que los bancos tramitan muy pocos procesos de conocimiento, es más procesos de ejecución, y los procesos de ejecución se previenen. O sea, ahí los honorarios son 155.237,50. Así es. Y entonces eso es lo que ustedes presentan del proyecto de liquidación. En este ejemplo, suponiendo que estas cantidades fueran ciertas, el proyecto de liquidación está ajustado al arancel. Lo normal sería que si esto fuera un proyecto de liquidación que se presentara en la vida real, el juez lo aprobara en su totalidad. Solo de las cosas que tienen un rango, por ejemplo, que el juez me dijera, mire, la demanda se la apruebo, pero en 200 quetzales, no en los 500 que está pidiendo, porque ahí dice la ley de 150 a 500. Entonces, en ese tipo de cosas podría ir bajando. Por la cantidad que se está reclamando, muy probablemente no lo haría el juez. Pero si el juez fuera rebajando algunas cosas por aquí, podría decir, se lo apruebo, pero luego de todas estas rebajas que hay que hacer, se lo dejo en 1.250.000. Licenciado, disculpe, y por ejemplo, si yo solo le dije a mi cliente, bueno, por este proceso yo te voy a cobrar 6.000 quetzales, o sea, sin importar qué tenga yo que hacer, el proyecto de liquidación le tengo que hacer como todas estas divisiones y demás, o solo decirle al juez, mira, yo le dije que quería cobrar 6.000 quetzales. No, porque digamos, lo que establece el arancel es, usted es libre para pactar sus honorarios con el cliente, pero dice, pero si el juez debiera regular, deberá seguirse este arancel. No, pero si yo sí, bueno, sí, porque Pero sería sería ejecutivo. Ahora, si tuviera un título ejecutivo, ahí es una cuestión de sopesar el tema, porque usted podría intentar un proyecto de liquidación de conformidad con el arancel, pero casi le puedo jurar, sobre todo si es una cantidad importante de dinero, que el cliente de su defensa va a hacer, mire señor juez, aquí usted no puede regular las cosas porque ya las pactamos en este documento que tiene la categoría de título ejecutivo, y si ella quiere, lo que tiene que hacer es ir y ejecutar allá. Y muy probablemente ahí el juez no aprobaría el proyecto de liquidación. Porque no es la vía, aunque esté ajustado y aunque haya aumentado todo. Pero si usted tiene un contrato, mejor se lo va a reclamar. Sí. Por eso, reclamaría, como tiene un título ejecutivo, lo que haría sería promover la ejecución. Pero si no sea... Que no sea escritura pública, perdón. Depende. Si fuera un documento privado con firmas legalizadas, igual puede promover el juicio ejecutivo. Si fuera un documento privado y pide que le reconozcan las firmas antiguas, igual puede promover un juicio ejecutivo. Si es un documento privado común y corriente, usted decidirá si le conviene más hacerlo de conformidad con el arancel, promueve su proyecto de liquidación, y si le conviene más, según lo que diga el documento privado, busca primero el reconocimiento para tener un documento. Sí. Es que ya me perdí un poco. El capital y los intereses, o sea, la base, ya a la hora de que se pague le corresponde al ejecutante. Por supuesto. O sea que de todo eso, a mí como abogada solo me tocarían 155.235. No, el ejemplo que tenemos es un proyecto de liquidación de costos, que por lo tanto lo está presentando el ejecutante. Entonces, el ejecutante tiene derecho a todo eso. Y de eso él me tiene que De eso le tendrá que pagar. A lo mejor ya se lo había pagado. A lo mejor todavía no se lo ha pagado. A lo mejor ni siquiera se lo paga. Dice, ya me quedé con 1.250.000, ya usted no le pago. Es que va a tener que proponer su proyecto de liquidación. Pero esto no se reparte, digamos. No dice el juez, va a 1.100.000 para el ejecutante y 150.000 para el abogado. No, va todo para el ejecutante. O sea que en teoría si yo gano un proceso, puedo ir, incluso ni siquiera pagar un abogado. O sea, si yo como normal. ¿Cómo digo? Usted no es abogada. Yo no soy abogada, yo como persona normal contrato a un abogado para un proceso, y si ganamos el proceso, en teoría yo no gastaría nada si le cobro todos los gastos, todas las costas a los condenados. Sí, la recupera. Ajá. Sí. Pero después el abogado te va a perseguir. No, pero el caso de ella es que sí le paga a su abogado, pero el dinero no salió de su bolsa porque se lo cobró aquí al ejecutante. Claro. Si
yo actúo bajo mi propia dirección y procuración, también puedo cobrar todo eso. Muchas veces la defensa del ejecutante es en ese caso, a usted no se le, perdón, del ejecutado o del demandado o del que haya sido condenado a las cosas, en ese caso, a usted no se le causaron costas porque eso no se lo tuvo que pagar a nadie. Y yo sí he visto algún caso en el que el juez no aprueba las liquidaciones por esa razón, por el entendido de que si usted no contrató a un abogado, si lo hizo usted no le pagó a nadie, por lo tanto no hay un resarcimiento que hacer. Ahora, aunque me ha gastado timbres y tiempo. Pues podrá cobrar sus timbres, pero nada más. Lo importante es que no va a promover algo para cobrar 50 pesos de timbres. La idea sería todo eso. Esteban Manizales que por qué se le llama liquidación de costas. Ajá. Pero yo lo que entiendo es que se le llama liquidación de costas porque las costas son todos los gastos que se llevaron a cabo durante el proceso. Las costas Y que es lo que está todo. del 3 en adelante. Ajá. La base no forma parte de las costas. Porque Por eso, es por capital eso es que el más artículo intereses. 319 hace la separación. Se hará la liquidación de la deuda, sus intereses y costas. Son tres cosas distintas. Pero se le llama liquidación de costas, o sea, si es el nombre que, por ejemplo, en este caso. Su memorial sería comparar con usted a presentar proyecto de liquidación de costas. O, más propiamente, comparar con usted a presentar proyecto de liquidación del capital, intereses, costas. Si ya hay un proyecto de liquidación de honorarios, sería prácticamente que lo mismo, solo que si nos Quitándolo de arriba. Sí, o poniendo el proceso como de dónde se sacaron, ¿no? Si es que Sí, de dónde la base. Tiene que mencionarlo, pero no lo está reclamando y su suma aquí va a ser solo 155. Sí. O sea que si el condenado en costas, paga esto, pero esta persona no le paga al abogado, el abogado todavía tiene derecho a demandar Al condenado en costas, no, ya él no, ya pagó. solo a este. Solo a su cliente. Ah, O sea que ahí les van a la parte. Sí, por eso les decía, esto no se reparte, no se separa. O sea, no Esto es que le todo asegure para al la parte. abogado ¿Qué? que la parte pague la condena en costas, no le asegura al abogado que le vayan a pagar. No. Sí, pero de acuerdo eso está hecho de acuerdo al arancel. Sí. O sea, esto sí estaría asegurado por el abogado. Aunque él me reclamara. Es que mire, pues el ejemplo que están hablando aquí es, su compañera me contrata a mí. ¿Sí? Llevamos este caso, promovemos este proyecto de liquidación de costas y efectivamente embargamos dinero y hay con qué pagar esta cantidad de dinero. Entonces el juez va a decir, señorita, tome su 1.250.000 quetzales. No dice, tome usted su 1.100.000 y tome esto el abogado. Él le da todo eso a ella. Sí. Ya, Pero digamos. en caso que ella no dijera, ya que haya tenido ese dinero en sus manos, ya el abogado va a presentar el proyecto y le diga al abogado, mira, cobrar de otra parte. O sea, el abogado sí tiene garantizado en este caso, porque está hecho conforme la arancel, esos 155.277, aunque tengan que demandar después a su cliente por los honorarios. Él tendría que promover un proyecto de liquidación. Entonces, el cálculo es el mismo. En teoría sería lo mismo o la diferencia sería mínima. El problema sería qué hizo ella con ese dinero. Porque si lo fue y lo depositó en una cuenta de banco, le embargo la cuenta y se acabó el problema. Pero a lo mejor lo depositó en una cuenta de banco de alguien más o se fue a Las Vegas y lo apostó y se lo gastó. Y no tenía otros bienes que yo le pudiera embargar, me quedé sin algo que hacer el pago. ¿Existe prescripción del abogado para hacer esta acción? 2 años. 2 años. Aunque el juicio ya haya concluido. La ley no dice cómo lo computamos, pero normalmente se entiende que desde que terminó el proceso empezaría con 2 años. ¿Esos 2 años es para ambos, perdón? ¿O solo Es la prescripción de los honorarios profesionales. ¿Y para las costas? Es lo mismo. Bueno, pero si yo quiero reclamar la liquidación de capital de intereses, O sea, su capital, digamos que usted sigue este proceso de ejecución. Ya había terminado y ya hubo remate. Usted es el cliente. Ya hubo remate. Y por alguna razón, que en la práctica no va a pasar, pero por alguna razón, después del remate, pasan 3 años y usted no presenta su proyecto de liquidación. Cuando usted presente su proyecto de liquidación, la otra parte va a decir, miren, me opongo a todos estos rubros de cobro de honorarios porque ya pasaron 2 años y hay prescripción. ¿La liquidación la puede usted presentar hasta que el proceso terminó o si usted dejó a medio
La de honorarios sí. La de costas, por supuesto, no, porque ya no sabemos si no se responde, ¿no? O hasta la que usted revisó. O sea, si yo... Por eso, solo la de honorarios. Con la de costas no podría presentarla antes porque no se sabe quién va a ser el condenado. Igual va a ser el 100%, ¿eh? El 100%. No, en ese caso no, porque es el 100%. El ejemplo que yo manejaba es el proceso terminó antes de agotar todas sus fases. Se pusieron de acuerdo con una transacción, el proceso terminó y tengo derecho a cobrar el 100%. El ejemplo que dice ella su compañera es el cliente decidió buscarse otro abogado a medio proceso. Yo podría plantearle una liquidación de honorarios por lo que yo hice, por la parte del proceso que yo planteé. Es lo que tengo, tal vez es bien tonto, pero a lo que voy es, así como esos, ahorita vamos diciendo que vamos a presentar y son memoriales, o va a haber una prescripción y es por eso que yo me estoy refiriendo. Si yo me presento, tengo que tener algún nombre específico, cuando yo me dirijo hacia el juez, si digo, me opongo a comparezco con el objeto de oponerme a... Usted como la persona que está... Por ejemplo, en ese caso de que contra la que se promovió la liquidación, es un incidente. Entonces usted lo que hace, aquí el juez, al recibir este memorial, admite para su trámite el proyecto de liquidación y le da audiencia en incidente por el plazo de 2 días. Usted lo que comparece es a evaluar la audiencia que le tuvieron respecto al proyecto de liquidación. Y dentro del texto dice lo que tenga que decir. Por ejemplo, me pongo porque hay percepción. ¿Usted? Ella primero explica su Pónganse, yo dejo que pase un año y presento mi proyecto de liquidación de horarios y él ya se gastó las cosas que él había pagado. Ahí pasa lo mismo que pasaría en una ejecución que se queda abierto hasta que él tenga bienes que le puedan pagar. Sí. Y ahí no pasa prescripción, o sea, yo la presenté en tiempo y ahí. Exacto. Sí. Cuando hubo cambio de dirección y procuración, el primer abogado, el que era abogado antes, puede cobrar por lo que él hizo, digamos, con lo de la demanda y los memoriales, eso sí puede como cuantificarse, pero la dirección y la procuración, ¿en qué porcentaje? El juez tendría que ver qué hace según el avance que haya tenido el proceso, porque la ley dice que se hará proporcionalmente al trabajo hecho por cada uno, una cosa por el estilo. Sí, podría Entonces, usted lo único que hizo fue la demanda, a lo mejor dice el juez, le voy a dar, pero es puro criterio del juez, le podrá decir el juez, le voy a dar el 10 o el 20% de los honorarios por dirección. Si usted ya hasta había presentado el alegato de la vista y lo único que faltaba era que dictaran sentencia, a lo mejor le da el juez el 90 o el 95% de los honorarios. Sí. ¿Qué pasa si el abogado solicita, puede solicitar los honorarios, ¿verdad? A la parte que fue condenada porque no le pagó su cliente. Sin embargo, esta parte que fue condenada apela, o sea, ahí obviamente, digamos, apeló la decisión que es de primera instancia, entonces este expediente se va a ir a segunda instancia, entonces puede ser que esta parte realmente ya no sea vencida en costos, entonces ese trámite, ¿qué pasa? No, para empezar no lo puede hacer. Porque no hay sentencia firme. Exacto, mientras la resolución no esté firme, la que viene en costas no existe. Lo que usted tiene es una expectativa de que va a haber una condena en costas, pero mientras la sentencia esté firme no se puede. Lo único que sí permite la ley es liquidar los incidentes en el camino, porque ahí sí queda firme el incidente y usted fue condenada a pagar las costas de ese incidente, aunque después gane el proceso, tenga derecho a las costas del proceso, pero eso nunca se hace, porque por 1.500 pesos no vale la pena. Licenciado, y cuando en el caso que uno actúe bajo la procuración y dirección de 2 abogados, digamos, pero bueno, actuar conjuntamente y todo lo demás, esto no es por cada abogado. Pues, no, expresamente lo dice el arancel. Los honorarios se fijan por el asunto y no en función de cuántos abogados sean. ¿No hay más dudas? Bueno, les voy a robar un par de minutos porque sí. Pero tenemos que ver el tema de las asignaciones de sus trabajos. Entonces, ¿usted quiere trabajar solo? Me da igual. Bueno, ¿Solo o acompañado? Necesito 7 grupos de 2 o 3 personas. ¿Que los sentamos aquí? Ok. Anoten en un papelito, necesito 7 grupos de 2 o 3 personas. 8 serían entonces, pero 8 grupos. ¿Sí? ¿No?
¿Quiénes se quieren unir? Nosotros. ¿Quiénes son? Calvo, Marcela. No, pero me quedan muchos en un grupo. Vamos a dar un gol, pónganse ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Cuatro. Andrés Carbo, Marcela Yamatei, Gabriela Jara. Cindy María Alejandra. Anote a Cindy y a María Alejandra en este. Bueno, entonces vamos a sortear los trabajos. De ustedes mismos. Dos. María de Fátima, Katia o Alejandro, ¿no lo ven aquí? Yo me echo la cámara. Paola y Sofía. ¿Este semestre vamos a tener estudiadoras? No.
Astrid Michelle. Muy estresada. La mesa. Se refresca. Ricardo, Luis y José Gabriel. ¿Qué juego vamos a decir? Uno. Ya acabo de decir que voy a hacer ¿Usted? Y el último grupo, Sebastián Peñate. Señores, Sebastián Peñate, María Alejandra y Alejandra. Bueno, entonces, por favor, para los que han recibido clases conmigo, la mecánica es exactamente la misma. Tenemos ahí 16 memoriales que se van a presentar durante el curso. Le corresponden 2 memoriales a cada grupo. La idea es que tienen que venir el día que les corresponde. Todos los miembros del grupo que no vengan no tienen nota. Tienen que entregar una copia para cada uno de sus compañeros. Y pues aquí leemos el memorial y le hacemos algunas observaciones y resolvemos dudas. De estos puntos hay varios que ya tratamos. El punto 1, solicitud de ejecución en vía de premio con garantía real. El punto 2, solicitud de ejecución en vía de premios sin garantía real cuyo título ejecutivo no sea una sentencia. La solicitud de ejecución judicial por el procedimiento establecido en la Ley de Garantías Mobiliarias. El memorial de interposición de excepciones en ejecución en vía de premio. Y el memorial para promover liquidación de la deuda con sus intereses y costes en ejecución en vía de premio. Todos esos 5 trabajos ya tienen que estar listos. Empezamos el próximo martes, en una semana. Hoy es creo que 3, sería el martes 10. De esos obviamente el grupo 4 no podría porque tiene que esperar el caso que va a presentar el grupo 1. Entonces el grupo 1 presenta su caso el martes, 2 días después, el jueves, tendría que presentar el grupo 4 su caso de audiencia. Y de aquí en adelante, una vez que salgamos de esos temas, conforme se vaya desarrollando el curso, cuando terminemos el juicio ejecutivo, pues pasarán los que les corresponde el juicio ejecutivo y así nos vamos con los restantes. ¿Dudas? Pasan 2 grupos por clase. Depende de lo que nos dé tiempo. Como estos memoriales normalmente son sencillos, podría ser que dé tiempo que pasen 3 o 4 el mismo día. O sea que para efectos prácticos, o sea, pero están listos para levantar de el próximo martes deberían estar listos todos alumnos. El 1 al 5. Del 1 al 5 menos el 4. ¿Sí? ¿No hay más dudas? ¿El martes entonces?